Ok, vamos a continuar pues con el sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver los métodos iterativos, en el cual tienen una característica común con el método de punto fijo, ¿no? Son métodos que parten con un valor semilla y después en un proceso repetitivo vamos a encontrar la raíz, basados bajo cierta tolerancia. Bueno, el método de punto fijo, ¿cómo funciona? Si recordamos, vamos a pensar que tenemos una ecuación no lineal en una sola variable y la transformación x igual a g de x es el método de punto fijo. Proponemos el valor semilla, proponemos una tolerancia para analizar nosotros el error aproximado relativo, para irlo evaluando. Ok, de manera sucinta, se podemos construir la siguiente tabla. Tengo una columna del número de iteración, una columna de la variable x. Este recuadro corresponde al valor semilla que propusimos. De la ecuación g de x calculamos su valor en otra columna y para nosotros definir el criterio de paro cuando hemos determinado la raíz, calculamos el error aproximado relativo en %. Es decir, mientras este valor no sea menor a una tolerancia que nosotros vamos a predefinir, digamos 0.02 o 1% en función del tipo de problema que resolvamos, pues vamos a realizar el proceso iterativo de intercambiar x por g de x. Bueno, una vez que esa tolerancia es mayor que el error aproximado, entonces hemos encontrado la raíz. ¿Y cuál será? Pues será simplemente el último valor de g de x. Ok, entonces ese g de x sería la raíz y tendríamos que evaluar también nosotros el número de iteraciones. Bueno, entonces de manera similar vamos a aplicar en los sistemas de ecuaciones esta técnica con sus pequeñas variantes. Bueno, un sistema de ecuaciones de manera matriciales a x igual al vector b, en el cual la matriz A es la matriz de coeficientes, el vector solución y el vector de términos independientes. Bueno, nosotros para realizar la transformación del sistema a un punto fijo, este sistema de ecuaciones de manera matricial tenemos que despejar o obtener un vector x. Entonces sería un vector x igual a un sistema transformado x más c. Bueno, esto sería como x igual a g de x. ¿Qué sigue del método de punto fijo? Proponer un valor semilla. Entonces, en este caso, no sería un valor semilla de la variable, sino de todas las que estemos desarrollando. Entonces, generalmente vamos a proponer este vector. Este vector, si le indico en un paréntesis con un superíndice 0, va a ser el valor semilla. Siempre que lo vean va a ser el valor semilla. Bueno, entonces también de manera repetitiva, hasta que el error aproximado relativo sea para cada una de las variables que estamos analizando, debe ser menor a la tolerancia. Bueno, este método, digamos, existen dos basados en pequeñas variantes. Está el método de Jacob y el método de Gauss-Seidel. En esta sesión vamos a ver las dos técnicas y vamos a ver sus variantes. En cierto momento vamos a encontrar que el método de Gauss-Seidel es el más eficiente, es decir, obtiene la raíz en menos iteraciones, que es lo que deseamos. Bueno, este método lo vimos en la clase anterior, pero creo que fue muy pesado, complicado, entonces preferí repetirlo, pero ahora con variantes que hice elaborando la solución del método y vamos a ver paso a paso cuáles son las actividades sustantivas. Posteriormente veremos el método de Gauss-Seidel y haremos la comparación de la variante para identificarlo plenamente. Mucha gente nos confundimos con estos métodos, qué es lo que hace diferente en la precisión numérica. Ok, vamos a ver el método de Jacob.
Este problema lo vamos a resolver. Bueno, antes de estudiarlo o de analizarlo, desde el punto de vista numérico, como tip, así como el método de punto fijo, les comentaba en su sesión, que debemos despejar la variable de mayor peso numérico para garantizar la convergencia. En este caso, el sistema de ecuaciones, los elementos de la diagonal principal, los elementos A y I, A11, A22, A33, ANN, deben ser los de mayor peso numérico. Observen, por ejemplo, en la ecuación 1, la variable x1 tiene un coeficiente 1, pero aquí es 0.1 entre 3, menos 0.2 dividido por 3. Entonces, en la ecuación 1, x1 es de mayor peso numérico respecto a x2 y x3. Para la ecuación 2, vamos a ver el elemento de la diagonal principal, es 7, para x2, para x1 es 0.1, vean, y para x3, 0.3. Entonces x2 tiene el mayor valor peso numérico. Ok. Para la ecuación 3, x1 es 0.3, x2 0.2 y x3 10. Entonces el elemento 3, 3 tiene el mayor peso numérico. Ok, entonces vamos a resolverlo aplicando el método de Jacob. Bueno, el método de Jacob, ¿qué me dice? Vamos a obtener la transformación del sistema original a un sistema transformado x igual a menos t de x más e. Ok, ¿cómo obtenemos t? La matriz t, ok. En términos prácticos, ¿qué hacemos? De la ecuación 1 vamos a despejar x1. De la ecuación 2 despejamos x2. De la ecuación 3 vamos a despejar x3. Aquí está indicado el proceso. Ok. Entonces, a ver si se alcanza a apreciar. Bueno, aquí sería, vean, para despejar x1 sería 2.6166 más, y aquí está. Vean, ahí está x1. Para la ecuación 2, vean, sería un séptimo de menos 19 más 0.1 de x1 menos más 0.3 de x3. Vean, aquí está. Para la ecuación 3 vamos a despejar x3. Será un décimo de 71,4 menos 0.3 más 0.2. Aquí está. Ok, entonces vean, este es el vector x igual al sistema transformado t. T de x más e. ¿Cuáles son los e? Son las constantes. Aquí está una y aquí está otra. Entonces, ahora sí, veamos con detalle, porque muchas veces los estudiantes nos confundimos. Bueno, el término de la parte izquierda de la igualdad es el vector x. Vean, x1, x2 y x3. Aquí está. La matriz T son los elementos o coeficientes de los términos en x de la parte derecha. Entonces, por ejemplo, veamos, en la ecuación 1, en la parte derecha de la igualdad, esa es la matriz T. En este caso, el vector x, este ya está construido. Ok. Entonces, veamos la matriz T. Aquí aparece el término x1, no, ¿verdad? Su coeficiente vale 0. Ok, vamos a verlo. Vean, su coeficiente vale 0. Para x2 vale 0.1 entre 3. x3, 0.2 dividido por 3. Ok, vamos a la ecuación 2. En la ecuación 2, aquí está el x1. Sería menos 0.1 dividido por 7. Aquí está. ¿Aparece el término de x2? No, ¿verdad? Entonces su coeficiente va a valer 0. Vamos ahora a la ecuación 3. Para x3, el x1 sería menos 0.03. Para x2, 0.02. Y para x3, pues es el término que despejamos, entonces va a ser 0.
Entonces veamos la característica principal de la matriz T. Cuando realizamos el despeje de la variable correspondiente, la matriz T, los coeficientes va a ser siempre 0. Si alguna vez les aparece un valor numérico, eso me indica que no realizamos el despeje adecuado o nos confundimos de coeficiente. Entonces la matriz T, no lo olvidemos, el elemento de diagonal principal vale 0. Ok, ahora vamos al vector C. El vector C son los términos que están en la parte derecha del sistema de ecuaciones transformado, que son todas las constantes. Por ejemplo, en la ecuación 1 saldría 2.6166. Aquí está. Para la ecuación 2, aquí sería esta constante menos 19.3 dividido por 7. Ecuación 3, el término constante, 714. Entonces ya tenemos el sistema X, T y C, que sería esta transformación. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente actividad a desarrollar? Vamos a proponer un vector inicial, X, 0. ¿Cuántas variables tenemos? 1, 2 y 3. Entonces tenemos que proponer 3 valores semilla. El primero, por posición, correspondería a X1, el segundo para X2 y el tercero para X3. Es decir, el vector semilla para este problema que planteamos es para X1 vale 0, para X2 0 y para X3 0. Bueno, ¿y cómo propuse yo estos valores? Bueno, como previamente yo ya he resuelto este problema, ya tengo una idea aproximada de cuál es la raíz. Ok. Entonces, generalmente en la ingeniería civil, cuando analizamos una estructura, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones y aplicamos esta técnica, tenemos cierta idea de cuáles son o los momentos, o las fuerzas cortantes, o las fuerzas axiales. Tenemos cierta idea, ¿sí? Entonces, aquí está el vector semilla. ¿Cuál es el proceso numérico ahora? Vamos a construir una tabla. Entonces, observen, tenemos 3 variables, x1, x2 y x3. Entonces, no lo olvidemos, la primera columna siempre va a estar asociada al número de iteración. Columna número 1, la primera variable, segunda variable y tercera variable. Ok, necesitamos que calcular el error aproximado relativo para cada variable. Entonces aquí sería el error aproximado relativo para la variable 1 en por ciento, el error aproximado relativo para la variable x2 en por ciento y el error aproximado relativo para la variable 3. Ok. La iteración inicial, la 0, aquí los primeros valores es el valor semilla. Y como no tenemos ahorita calculado ninguna iteración, entonces el error aproximado relativo ahorita no lo podemos evaluar porque nomás tenemos un valor de comparación. Ok. Entonces, la iteración 0, voy a definir lo que sea la iteración K. Y la iteración siguiente, la número 1, la voy a denominar K más 1. Así lo vamos a hacer siempre. Buenas tardes, disculpe. Adelante, sí, no se preocupe. Ahí, después checa el video en esa parte. Ok. Entonces, la iteración K más 1, vamos a calcular. Es que no me puedo conectar porque estoy teniendo muchos problemas con internet. No se preocupe, el video lo voy a compartir en unos minutos. Si no puede conectarse, ¿sí? Ok. Hey. Ay, por favor, profe, porque yo creo que me voy a desconectar. Es que no, mi internet está dando y apenas puedo entrar, pero yo creo que me voy a sacar otra vez. Ok, no se preocupe. Hey. Ok, entonces vamos a realizar la iteración 1. Gracias, profe. Hasta luego. Vamos a hacer el primer cálculo. Vamos a ver el sistema de ecuaciones. Veamos.
Gracias, profe. Adelante. X1 lo vamos a calcular con los valores de X2 y de X3. Vean, aquí está en la fórmula. Entonces voy a irme a la tabla. Y este primer X1 de la iteración K más 1, que es la que estamos buscando, vean el superíndice. El número de iteración siempre va a estar en el superíndice, ¿sí? Ahí está, K más 1. Entonces, el K más 1, ¿de qué depende? Vean, otra vez, de X2 y de X3. ¿Pero de cuál iteración? De la anterior, del valor semilla. Entonces, el X1 va a ser de la iteración anterior, de X2 y X3. Por eso lo indico con una flecha. Aquí está. Ok. Una vez que ya he calculado X1, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular X2. Y X2, ¿cómo lo calculo? Vean. De X1 y de X3. Entonces, este X2 va a ser de X1 y de X3, de la iteración anterior. Y el X3, ¿cómo lo voy a calcular? Pues con la ecuación correspondiente, aquí está. Dependería de X1 y de X2. Entonces el X3 para la iteración K más 1, que es la que estamos calculando, entonces sería de X1 y de X2. Bueno, entonces ya hemos calculado en la primera iteración los valores correspondientes de X. Entonces, para el cálculo de X1, K más 1 se requiere lo que acabo de explicar. Necesito valor de X2 y de X3 de la iteración anterior. Para el cálculo de X2 de la iteración actual, yo requiero el valor de X1 y de X3 de la iteración anterior. Y para calcular X3 de la iteración actual, yo necesito calcular con los valores de X1 y de X2 de la iteración anterior. ¿Por qué me aparece así en función de X1 y de X3? Del mismo despeje de las fórmulas, ¿sí? Si fuera otro tipo de sistema de ecuaciones, pues el despeje, por supuesto, no va a corresponder a este, y la ecuación recursiva de lectura de variables x1 o x2 o x3 de la iteración anterior, pues va a ser función de la ecuación original y del despeje. Ok, entonces ya estamos viendo que x1, k más 1, depende de x2 y x3 de la iteración anterior. Entonces, el método de Jacob, de una vez les comento, el método de Jacob para calcular los K más 1 siempre va a utilizar los valores de la iteración anterior, siempre. Ok. Vamos a hacer la iteración 1. Tengo valor semilla 0, 0, 0 para x1, para x2 y x3. Voy a calcular x1, K más 1. Entonces sería simplemente la fórmula correspondiente utilizando el valor de x2 y x3 de la iteración anterior. Aquí está. Aquí sería el 0. Y el x3 sería 0. Y aquí está x1 para la iteración de k más 1 sería igual a 2.6166. Entonces sería este primer valor. Este. Oye, para x2, ¿cómo sería? Pues vamos a ver la ecuación correspondiente. Aquí está x2. Sería en función de x1 y x3 con la fórmula. Y aquí está el valor que vamos empleando. Entonces sería x1, 0. Y x2, el 0. Y aquí está el x2k más 1. Menos 2.757. Ok. Oye, para x3, ¿cómo lo calculo? Aquí está la ecuación recursiva. Simplemente sustituye el valor del valor de la iteración anterior, que para x1 es 0. Para x2 es 0. Y lo calculo y me da 7.14. Ok. Entonces, estos tres valores corresponden a esta primera iteración.
Bueno, vamos a calcular ahora los errores aproximados relativos para cada variable. El primer error corresponde a la variable x1, x2 y x3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar los valores que tenemos. ¿Cuál es la fórmula del error aproximado relativo? Aquí la estoy indicando. Vean, como es para la variable x1, entonces la variable que vamos a estudiar va a ser el x1. Vean, el error aproximado relativo 2 para la variable x2. Vean, el error aproximado relativo para la variable 3. Observen. Entonces vean, k más 1 y k más 1. Es decir, estamos leyendo los valores consecutivos de las iteraciones. Por ejemplo, para la variable x1, vamos a calcular el error aproximado relativo. Entonces dice x1, k más 1. ¿Cuánto vale? Aquí está, x1, k más 1 es 2.6166. Menos el valor anterior. ¿Cuál es el valor anterior? Es el valor semilla. Es el 0, es este. Dividido por x1, k más 1. Aquí está, 2.6166. Realizamos la operación y lo multiplicamos por 100 y ya nos da el resultado numérico, y este sería el primer valor de el error aproximado relativo para la variable 1. De manera similar vamos a hacerlo para la variable 2. Y para la variable 2, vean, perdón, para la variable 2, aquí está el k más 1, menos 2.757, menos el x2 anterior, 0 dividido entre 2.757 por 100. Ahorita no está el valor numérico. Un momento lo vamos a ver. Ok. El error aproximado relativo. Ahora para la variable 3, vean. Entonces voy a utilizar este valor calculado, 7.14 respecto al 0. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay preguntas? El de abajo sería negativo, ¿no? En el 2. Valor absoluto. ¿Sí? Nos importa la magnitud, no si es positivo o negativo. Sí, aquí está el absoluto, ¿eh? Ahí está, no lo olviden. Lo divido, parece paréntesis, pero así escribo, compas, ¿eh? Ok. Entonces, lo voy a hacer en Excel. Aquí indico un texto, revisar la tabla de Excel. Bueno, no es este. Un momento. Ok, ahí está el problema. Aquí está el problema M1, MI-2. Esto corresponde al número de página del documento PDF. ¿Sí? Aquí estoy indicando que es diagonalmente dominante. Es el que estamos resolviendo. Aquí está la tolerancia que yo propongo, 0.01. El vector semilla, vean. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? ¿Esa tolerancia usted la puso? Sí, yo la propuse. Hey. Entonces nosotros podemos proponer la que sea. Sí, después vamos a ir viendo cómo cambia la solución y podemos hacer pruebas de qué valor nos conviene. Ahorita lo vemos si gusta, para que quede reforzado esto. Aquí está la tabla, vean, iteración, x1, x2, x3, el error aproximado relativo para la variable 1, 2 y 3. Estos tres valores que aprecian, esos son los valores semilla. Este corresponde a x1, vean. Ahí está referenciada la fórmula. Para x2, vean. Para x3, ahí está.
Ok. Entonces, vean, la iteración K y el K más 1. Bueno, ¿qué hicimos? Este es el 261,66 que calculamos con la fórmula. Le voy a dar clic para edición. Vean, esta es la fórmula correspondiente y depende de los valores de la iteración K. Para X2, ahí está, de la iteración anterior. Y para X3, de la iteración anterior. ¿Cómo calculé este error aproximado relativo? Ahí está la fórmula. Vean, es la fórmula que hemos utilizado cotidianamente. Vean, de los valores respectivos de X1, de dos iteraciones. Para X2, vean, para X3, aquí fue casualidad que aparece 100%, ¿eh? Ok, bueno, ¿qué hacemos para la siguiente iteración? Ya tenemos la 1, ¿cómo calcularíamos la iteración 2? Se repite el proceso, pero ahora este va a ser la iteración K y la siguiente va a ser K más 1, la que vamos a calcular. Entonces vean, se repite, pero ahora en vez de utilizar el valor semilla, utilizo los que ya hemos calculado con la fórmula correspondiente. Para el X2 sucede lo mismo y para el X3 también. Entonces lo que hice simplemente fue copiar esta fórmula varias iteraciones hacia abajo. Para la fórmula del error también. ¿Sí? Vean, depende para X1, para X2 y para X3. Entonces lo que hice fue copiar esto 6, 7 veces, no sé, aquí. Bueno, entonces en 7 iteraciones, vean, más o menos el valor se estabiliza a 2.9999. Para X2, vean, 2.5. Para X3, este rápidamente se estabiliza, vean, casi da 7, vean, da 7. Bueno, ¿en qué momento el método lo vamos a detener? ¿O vamos a determinar las raíces? Pues necesitamos que estos tres valores sean menores que la tolerancia que nosotros hemos definido. Por ejemplo, voy a ver esta iteración. En este caso todavía no se cumple, pero para X2 se cumple y para X3 también. Entonces, al faltar para X1, debo continuar el proceso iterativo. No importa que ya haya cumplido 2, deben ser las 3 condiciones que deben cumplirse. En la siguiente iteración, vean el error. Bueno, si le pusiera más decimales, ahí aparece un valor residual, pero prácticamente en la iteración 5 hemos encontrado la raíz. Entonces, ¿cuál sería la solución? Para X1 sería 2.99, para X2 menos 2.5 y para X3 7. Ahí está la solución del sistema. Oye, ¿y cuántas iteraciones nos llevamos? Pues utilizamos, ¿cuántas iteraciones? Prácticamente 5. Entonces, iteraciones 5. Entonces, en resumen, el método de Jacob, vean, siempre va a utilizar los valores de la iteración anterior. Bueno, vamos a ver el otro método. Vamos a ver el método de Gauss-Seidel. Este método utiliza el mismo sistema transformado, utiliza las mismas ecuaciones prácticamente. Pero ¿qué es lo que hace? Vean, primero, vamos a repetir el método con Gauss-Seidel. Entonces, proponemos el vector semilla, vamos a usar el mismo valor para hacer la comparación numérica. Vamos a calcular X1. Observen bien, por favor. Para X1, yo voy a utilizar los valores que me pide de X2 y de X3. ¿De cuál?
de la iteración anterior. Ok, igual que Jacob. Ahí está. Ahora vamos a calcular x2. Voy a calcular este x2. Pero para calcularlo en Jacob me pedía el x1 y el x3. Aquí viene la diferencia fundamental. El método de Gauss-Seidel, en vez de utilizar el valor anterior de x1, utiliza el valor actualizado o mejorado que acabábamos de calcular. Este lo acabamos de calcular. Entonces va a utilizar este valor. Para x3, pues nomás tenemos este disponible, pues es el de la iteración anterior. Entonces aquí dice, para calcular x2, emplea el valor actualizado x, más 1, x1, que es el que acabamos de calcular. Y para x3, pues sería el de la iteración anterior, porque no tenemos otro valor numérico. Ok. Para x3, el método de Jacob... Oiga, profe, ¿Sí? yo tengo una duda del método de Jacobi. Hey, ¿Funciona para cualquier sistema 3x3? para cualquier tamaño que se le ocurra. Es que yo lo intenté y no me salió. Ok. Ahorita vamos a ver qué pudo haber pasado. Ok. Vamos a calcular ahora el x3, este valor. Vean, en este paso ya, nosotros ya hemos calculado el x1 y el x2 actualizados. Y en vez de utilizar los de la iteración anterior, vamos a utilizar los valores mejorados. x1, k más 1 y x2, k más 1. Estos dos, no vamos a utilizar los de la iteración anterior. No se les olvide, Jacob solo utiliza los valores de la iteración anterior. Y Gauss-Seidel, si aparece un valor actualizado, lo va a utilizar. ¿Sí? Bueno. Entonces, el sistema de ecuaciones, veamos. El sistema de ecuaciones es el mismo, pero ahora la única gran diferencia es el manejo de los subíndices. Para x1, pues no tenemos valores actualizados de x2 y x3, pues vamos a utilizar los de la iteración anterior. Iteración k. Aquí está, k y k. Oye, para x2 ya calculé un x1, vean. Entonces, de utilizar el x1k, va a ser el k más 1, por eso lo punteé. Y el x3 todavía no lo calculamos, entonces vamos a utilizar de la iteración anterior. Ok, para x3, vean, esto que está punteado, vean, x1, k más 1, vean, aquí ya lo calculamos. Oye, y el x2, k más 1, es el que acabamos de calcular. Entonces, este es el método de Gauss-Seidel. Utiliza valores actualizados. Según los vamos calculando, los va sustituyendo directamente. ¿Cuál es la diferencia con el método de Jacob? Aquí está. Son los el manejo de los superíndices. Vean, para Jacob, cualquier variable es de la iteración anterior. Y Gauss-Seidel dice, no, yo utilizo los valores que estoy calculando previamente, los voy agregando de una vez en ese proceso, en la misma iteración. Ok. Vamos a verlo en la hoja electrónica. En la hoja electrónica. Aquí está. Entonces observen, aquí están las pestañas. Aquí están cada uno de los problemas que vamos a resolver hoy. Entonces voy a cambiar a Gauss-Seidel. Ok, ahí está Gauss-Seidel. Entonces, ahora vean la página. Esta es la página correspondiente al método de Gauss-Seidel. La tolerancia y el vector inicial los vamos a conservar. Y ahora lo que cambian son las ecuaciones de cuáles vamos a utilizar el subíndice. Para x1, vean, iteración anterior. Ok. Para x2,
Utiliza el x3 que no hemos calculado más el valor actualizado. Para x3, aquí no se ve, pero aquí lo está remarcado. Entonces utiliza este valor. Vean, utiliza estos dos valores. Oye, el manejo del error, pues es lo mismo, porque estamos utilizando iteración k y k más 1. Entonces el error en un principio es muy similar. Bueno, entonces si yo copio esta fórmula iterativa para x1, para x2 y x3 durante 6, 7 iteraciones más, vamos a ver cuándo se cumple que el error aproximado relativo sea menor al 0.01. Vean, aquí en la iteración número 3 es 0.32, ya no se cumple. Aquí es 0.01, ya está. Para x3 ya se cumple, me falta x1. ¿Qué hago? Otra iteración. Entonces, en la iteración número 4, vean, ya se cumplió el criterio. En consecuencia, el error van a ser los valores de x correspondientes. Aunque yo realicé más iteraciones, de manera formal sería hasta la iteración 4. Y aquí está la solución. Vean, 2.99.9, 2.5 y 7. Aquí, ¿cuántas iteraciones llevó el sistema? 4, porque ya cumplió, vean, el error aproximado ya se cumplió desde la iteración 4, ¿sí? Entonces, estas operaciones son de más, ¿sí? Aquí ya se cumplió, vean, ¿sí? Ok, porque en un principio así copié y pegué 6 veces la fórmula. Entonces, al final sería hasta aquí. Yo ocultaría el resto de las celdas, ¿no? Desde la iteración 5, 6 y 7. Ok, entonces en el método de Gauss-Seidel utilizamos 4 iteraciones. Y en la de Jacob, ¿cuántas usamos? 5. Entonces el método de eliminación, el método de Gauss-Seidel es más eficiente. ¿Por qué? Porque obtiene la solución, vean, es la misma solución en menos iteraciones. Entonces, en términos prácticos, ¿qué hago yo cuando tengo que resolver un sistema de ecuaciones con alguna técnica que estamos viendo ahorita? Pues yo generalmente utilizo Gauss-Seidel. ¿Sí? Alguien dijera, oye, Inge, pero es que una iteración no significa mucho. Pero cuando son cientos de ecuaciones que hay que resolver, pues tal vez el tiempo de cómputo sea mayor, ¿no? O considerable. Entonces, en términos prácticos, vamos a utilizar Gauss-Seidel. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? No, profe. Ok. No, profe. Entonces, aquí está la solución. Número de iteraciones 4, vean. Bueno, hay ocasiones ¿recuerdan el método de punto fijo que había un criterio de convergencia que si su derivada era menor de 1 y evaluamos la función, si cumplía esa condición el método convergía o tendía a la solución? ¿Sí lo recuerdan? Chequen las notas. En caso de que no, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la ecuación de otra manera, diferente. ¿Sí lo recuerdan? ¿O no? Bueno, ahora este sistema de ecuaciones que les estoy mostrando es el mismo sistema. Pero lo que hice fue intercambiar la ecuación 1, lo cambié y lo puse en la posición 2 como ecuación 2. Y la ecuación 2 la puse en la ecuación 1. Los intercambié nada más. Y la ecuación 3 se conserva en su misma posición. Entonces veamos rápidamente. Ya no es diagonalmente dominante. Vean, aquí es punto 1 para la ecuación 1, pero aquí está el 7. Entonces x2 es dominante en esta ecuación. Oye, en la ecuación 2, pues es punto 1 entre 3. Pues creo que x1 es más dominante porque es 1. Es 30 veces más dominante que x2. Ah, ok. Para x3, pues sí es dominante. Ok. Entonces vamos a resolver este problema y vamos a ver qué pasa. Entonces el método de Jacob o Gauss-Seidel, ¿qué dice? De las tres ecuaciones, de la ecuación 1 despejamos x1, de la ecuación 2 despejamos x2 y de la ecuación 3 despejamos
x3. Y aquí está el sistema transformado. Bueno, utilizo un valor semilla. Entonces yo hice los cálculos y no encuentra la solución, se pierde. Aquí está el tip que nunca deben de olvidar, ¿eh? Todos los elementos de la diagonal principal deben ser dominantes. Vamos a verlo en la hoja electrónica. Entonces aquí viene Jacob 2. Ahí está, MI 7. Ese es el problema que estamos viendo. Entonces yo utilizo la ecuación recursiva, como se indica. La sustituí, la calculé los errores y eso. Y veamos qué pasa. Voy a ampliar un poco esto. Vean qué pasa con los valores según transcurren las iteraciones. Vean, como ya conocemos la solución posible, ¿dónde queda más o menos? Vean, se empieza a incrementar, luego se hace negativo, se incrementa negativo y luego se incrementa, vean, hasta miles de millones. Entonces el sistema se está alejando de la solución para x1. Oye, ¿qué pasa para x2? También se aleja. Para x3 también. Entonces veamos el error, vean. No se reduce, más o menos estable. Vean, no se reduce nunca. 100, 98%. Para x2 lo mismo. Para x3 lo mismo. Entonces este método, vean, no tiene solución. Tal vez lo que comentabas, que tu sistema de ecuaciones lo quería resolver y no te daba 3×3, si no era dominante, esto va a suceder. Bueno, y también lo hice para Gauss-Seidel. ¿Qué es lo que hice? Pues utilizar los valores mejorados de x. Aquí está Gauss-Seidel. Tampoco converge el método. No da. No obtiene la solución. Tampoco da la solución, vean. ¿Alguien me puede decir por qué no tiene la solución? Porque su diagonal no es dominante. Exactamente, aquí está. Por ahí puse la nota. Entonces, hay una técnica muy sencilla para verificar la convergencia. Vamos a verlo de una vez. La norma no es una muchacha, es un concepto matemático que dice, oye, si la norma infinita de la matriz T, ya la tenemos, es menor que 1, si es menor que 1, el máximo de todos ellos, el método va a converger. Ok. ¿A esto qué se refiere? A que vamos a calcular la suma de los términos de la matriz T en valor absoluto de los coeficientes para cada ecuación, para cada renglón. Vamos a regresarnos rápido. Aquí vamos a demostrarlo. Ustedes vean la teoría del concepto de norma. Aquí está la matriz T. Esta es la que obtuvimos. ¿Qué vamos a hacer? De la ecuación 1 o del renglón 1 vamos a obtener todos los valores absolutos de cada uno y los vamos a sumar. Vean, aquí será 0 en absoluto, será 0, 0.1 entre 3, su valor absoluto, más 0.2 en valor absoluto. Ahí está. Y me da 0.1. Ok. Para el renglón 2 vamos a calcular la suma de los valores absolutos. Este es 0, entonces más sería 0.1 entre 7, aquí está, más 0.3 entre 7, y la suma me da 0.05. Ok. Renglón 3, valor absoluto de 0.03 más valor absoluto de 0.02 me da 0.05. Vamos a buscar el mayor de todos estos. ¿Cuál es? Es 0.1. Ok. Es 0.1. ¿Es menor que 1? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces el problema que resolvimos originalmente de la matriz diagonal dominante, vean, entonces de esta manera estamos demostrando sin realizar cálculos numéricos
que independientemente del valor semilla, siempre el método va a converger. Por eso aquí viene la parte fundamental. Si utilizamos el elemento de la diagonal dominante, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vean, estamos dividiendo entre el valor mayor. Entonces, con eso estamos forzando a que el sistema, la suma de los valores absolutos sea menor a 1. Entonces, por eso es la razón. Entonces, esto, por favor, realicen las operaciones. Necesito que refuercen lo que acabamos de ver para que verifiquen ustedes. Bueno, oye Inge, y para el segundo problema que vimos, que no era diagonalmente dominante, ¿de a cuánto la norma infinita cuánto será? Estamos viendo que no converge. Entonces, entonces el valor t que tengamos, calculamos los valores, entonces alguno de ellos va a ser mayor que 1 y no va a converger. ¿Sí? Entonces, este es el criterio, así como era la derivada para el método de punto fijo en ecuaciones no lineales en una sola variable.